Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar del ensayo. No nos vamos a profundizar en un ensayo como para la universidad, en un ensayo como para hacer un doctorado, una maestría, como un ensayo como para publicar en una revista científica. No, un ensayo simple. Vamos a trabajar cómo hacer un ensayo simple. Como introductorio debo decirte que un ensayo es un texto que requiere de dos elementos: conocimiento y creatividad. Es decir, que para escribir un ensayo, tú tienes que dominar el tema. Si lo conoces en profundidad, mejor. Por ejemplo, si quieres escribir un ensayo de medicina, podrías hacer, por ejemplo, un ensayo sobre la comida chatarra y los problemas en el organismo. Si tú dominas un tema, por ejemplo, histórico, puedes utilizar el gobierno de Leguía frente al tema del campesino. Si tú dominas un tema de literatura, puedes hacer las obras de José María Arguedas y la identidad. ¿Sí o no, alumnos? Entonces, un ensayo es un texto que requiere conocimiento de un tema. Y creatividad, profe, ¿por qué? Porque para escribir un ensayo necesitas utilizar bien las palabras, no las palabras de la esquina, del barrio, el argot, la jerga, no estas palabras, batería, chévere, no, esas palabras no entran en un ensayo. En un ensayo entran las palabras apropiadas en función a tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, estudiantes, ahora sí, entramos a la RAE. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que ensayo es una composición escrita desarrollada en párrafos en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Acá tú sabes lo que es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que pueden ser oraciones simples o, si no, oraciones compuestas. Al conjunto de oraciones se le llama párrafo y el conjunto de párrafos se le llama ensayo. El conjunto de párrafos se le llama ensayo. Para que sea un ensayo, tú tienes que partir de una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una opinión. La comida chatarra hace mal al organismo. Eso podría ser una tesis. Lo que otros le llaman también una hipótesis. Una hipótesis, ¿correcto? Es decir, cuando tú planteas un tema, puedes tener ideas a favor o ideas en contra. El fútbol peruano se encuentra en crisis. Esa es tu tesis. Tú dime, ¿cuáles son las razones por las cuales el fútbol peruano se encuentra en crisis? Eso es un ensayo. Es una composición escrita desarrollada en párrafos que expone una interpretación personal sobre un tema en particular. Profesor, ¿bajo qué esquema trabajamos un ensayo? Este es uno de las propuestas de esquema para un ensayo. Uno, tú tienes que hacer una introducción donde tú pones la tesis. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre comida chatarra, tú puedes decir: últimamente en muchos lugares del Perú y del mundo se consume comida que venden en supermercados como sándwiches, como por ejemplo pizza, qué sé yo, y que tienen un precio muy barato. Hasta ahí estás haciendo introducción, le añades tu tesis. Sin embargo, esta comida es causante de muchas enfermedades. Listo. Después del sin embargo, ¿qué has puesto, alumno? Una tesis. ¿Qué cosa es una tesis? Una opinión.
¿Y esto dónde se pone, profe? En la introducción. Después de haber palabreado un poquito, bla, 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 ¡pum! Le pone su tesis. Le pone su tesis. ¿No es cierto? Una vez que has puesto la tesis, pones el punto aparte y entras al segundo párrafo. Profe, en el segundo párrafo, ¿qué hacemos? Sustentamos la tesis. ¿Correcto? Se ponen oraciones del tema de la tesis. En primer lugar, hace daño por esta razón. Luego, en segundo lugar, se llaman oraciones temáticas. También hace daño porque sube el colesterol y el colesterol es causante de mareos y dolores de cabeza. Y si tienes más para hablar, le pones una oración temática 2. Si ya el rollo no te da y solamente has utilizado 2 sustentos de tu tesis, te vas a la conclusión, alumno. ¿Qué es la conclusión? La sumatoria de todo lo que has dicho, como un resumen de una obra. ¿Me dejo entender? En conclusión dices, ¿no? La comida chatarra hace daño al organismo porque produce esto y lo otro. Se recomienda no consumirlo. Puedes terminar tu ensayo con una recomendación. Seguimos, estudiantes. ¿Cuáles son, profesor, las partes que tiene un ensayo? Introducción, que es donde expones el tema y lo que quisieras defender o desarrollar. Es corto, alumno, es corto. Yo sugiero que lo hagas solo en un párrafo. Si yo utilizo deditos, yo diría 3 dedos, 3 deditos. Esa es una introducción. En el que puedas jugar con ¿cuántas oraciones aproximadamente, profesor? Unas 5 oraciones, estudiante. 5 o 6 oraciones. El segundo paso de un ensayo se le llama el cuerpo o el desarrollo, en el cual argumentas, sustentas, opinas, ¿correcto? Opinas con datos, con hechos. Inclusive puedes utilizar tú autores que apoyen tu opinión a favor o en contra. Eso se llama citar. Eso se llama citar. Ya eso es un ensayo, adquiere más relevancia, ¿no? Más fuerza cuando tú citas a alguien. Alguien que domine el tema. Y por último, la conclusión, ¿no? Es resaltar la importancia de los datos que dieron validez a tu tesis o a tu hipótesis. Tú tienes que terminar afirmando la propuesta que defendiste, ¿no es cierto? En resumen, y ahí sueltas otra vez la tesis que planteaste en la introducción. Ah, ya chévere, profe, ya me voy amoldando un poquito, perfecto. Esta es la estructura de un ensayo, ¿ve? La introducción más o menos debe ser de tu hojita un 10%. Calcula, ¿ve? Tú más o menos calcula, estudiante, un 10%, donde se pone el tema a tratar, puedes hacer una pequeña introducción chiquito, la tesis, listo, ahí te quedas. Luego pasas a el desarrollo, que más o menos es el 80% de todo el trabajo. ¿Qué es el desarrollo, profesor? Expone y analiza el tema en profundidad. Plantea tus ideas, tus argumentos, si puedes, basándote en fuentes. ¿No es cierto? Tiene que ser argumentos sólidos. No te dejes llevar por tus emociones. Que los argumentos no tienen que ser subjetivos, sino que tienen que tener un referente real, si es posible, científico, ¿no? Y trata de ser ordenado, ¿correcto? En la conclusión se resumen las ideas principales, los argumentos, ¿correcto? Esta es la estructura de un ensayo. Ahora, estudiante, yo sé que estás anotando, te voy a explicar cómo hacer una introducción. Cómo hacer una introducción de un ensayo. Parte número 1. Parte número 1. En una introducción, recuérdalo, se comienza por una tesis o una hipótesis, a raíz del cual vas a desarrollar todo tu ensayo.
Esta introducción tiene que ser lo más clara posible, por favor, lo más claro. Ahora yo no estoy pidiendo que hagas un trabajo pues espectacular, plantea un temita claro, ¿no? La violencia en el Perú, la comida chatarra, puedes hablar sobre la contaminación ambiental, puedes hablar, por ejemplo, sobre los escritores del siglo de oro, ¿no es cierto? Un tema que domines. Lo primero que tienes que hacer es dominar acá términos básicos. Si tú vas a hablar de contaminación ambiental, tienes que saber qué cosa es contaminar y qué cosa es el ambiente. Haz en 2 oraciones pequeñas definiciones, qué es contaminación, qué es medioambiental. En base a eso planteas tu tesis. Trata de utilizar un lenguaje académico, ¿no es cierto? No utilices palabras del argot público. No utilices palabras como bacán, chévere, ¿no es cierto? No, esas palabras no entran en un ensayo, ¿ya? Ejemplo. Mira este ejemplo, alumno. Mira este ejemplo, lo voy a leer. Mira, un ejemplo de introducción. Esto te puede servir. En este trabajo vamos a hablar de las enfermedades que afectan al corazón y las arterias, las llamadas cardiovasculares. En primer lugar, vamos a definir el concepto de enfermedades cardiovasculares. Después vamos a poner varios ejemplos de este tipo de enfermedad. 1. Las causas que se producen y su tratamiento las causas y su tratamiento. Y para terminar, hablaremos de los hábitos y la alimentación beneficiosa y perjudicial para la salud en nuestro corazón. ¿Te das cuenta, alumno? Ah, ya sé, profe. En la introducción se da a conocer el tema. Así es. Dices, en este trabajo vamos a hablar de las enfermedades que afectan el corazón y las arterias, las enfermedades cardiovasculares. ¿No es cierto? En este caso, este ensayo, profesor, ¿cómo se llama? Ensayo expositivo. Atención, alumno, hay 2 tipos de ensayo. Ensayo expositivo, en el que tú solamente expones temas, y el ensayo argumentativo, en el que tú sueltas tus opiniones. En este caso estamos viendo una introducción expositiva. Tú vas a hablar de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué vas a hacer en el desarrollo? Vas a hablar de tipos de enfermedad, las causas y su tratamiento, ¿sí o no? Vas a hablar de qué es la enfermedad cardiovascular, sus causas y su tratamiento. Y al final hablarás de cuál es la alimentación, los hábitos y alimentación beneficiosa para evitar las enfermedades que afectan el corazón. ¿Correcto? Esa es la introducción. Otro ejemplo, estimado estudiante. Tú que le gusta mucho los videojuegos, te gusta matar por ahí, todo empezó matando patitos, de repente ahora hasta matas monstruitos, ¿no? Mire el tema, tu título, videojuegos y violencia, un punto de vista. Argumentativo, alumno, acá notas porque acá hay opinión, se llama ensayo argumentativo, el anterior es expositivo. Esto es la introducción de un ensayo argumentativo. ¿Cómo se empieza? Puedes empezar con preguntas. ¿Son peligrosos los videojuegos que muestran imágenes o conductas violentas? ¿Están implicados en la aparición de comportamientos antisociales en los jugadores? En mi opinión, no es posible afirmar que los videojuegos generen actitudes agresivas en los usuarios. Seguidamente presentaré 2 argumentos que sustentan mi punto de vista. Profesora, ¿y cuál es la tesis? ¿Qué es lo que él va a desarrollar en el siguiente párrafo? Va a desarrollar que los videojuegos no generan actitudes agresivas. Él va a desarrollar, porque domina este tema.
Profesor, ¿y se puede hacer lo contrario? Claro que sí. Tú puedes demostrar lo siguiente más adelante en un párrafo argumentativo, en el desarrollo. Tú puedes decir lo siguiente: los videojuegos sí generan actitudes agresivas en los usuarios. En cambio, en este ensayo se está diciendo que no es posible afirmar, no se puede afirmar que los videojuegos generan actitudes violentas. Para ti, alumno que me escucha, ¿crees tú que los videojuegos violentos generan agresividad en los niños? Yo creo que sí. En mi modesto entender, alumno, yo creo que sí. Pero bueno, eso sería motivo de sustentarlo, ¿sí o no? De sustentarlo. En resumen, estudiante, en una introducción se anuncia el tema de manera explícita en una sola oración y anticipas lo que vas a desarrollar. Eso es la introducción, alumno. Listo, mientras me escuchas seguramente ya has puesto el tema a un costadito. Profe, para preguntarle luego al profesor. Voy a hacer en un ensayo sobre este tema, profe. Es el tema que más domino. Manténlo ahí, por favor. Anótalo en tu hojita, tenga un costadito, por favor. ¿Ya? Bien. Seguimos. Número 2, el desarrollo. El desarrollo de un ensayo. El desarrollo de un ensayo. ¿Qué es el desarrollo de un ensayo? Es, una vez planteado tu tesis, empieza a explicarlo. Tú tienes dos maneras para explicarlo. Uno, de manera expositiva, sin opinar, y de manera argumentativa. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en la oratoria, cuando van a hacer un tema de oratoria, en colegios, en universidades, pasan un tema de oratoria, busca siempre temas para exponer, expositivos, en el que tú no sueltes opinión. Y puedes hacer también un ensayo expositivo. Lo que es un poquito más delicado es el ensayo argumentativo. Vamos, ahora sí. Se parte de la oración principal, el desarrollo, y luego vienen al final las conclusiones. Mira, un párrafo argumentativo, estimado estudiante, tienes que utilizar tus ideas, no robar ideas, tus ideas, humildemente, tus ideas con palabras organizaditas, adecuadas. Mira, dieta. A ver, pongamos el caso, alumno, que tú estás utilizando el tema de la dieta. Tú has visto que en el Perú hay muchos gorditos, muchos que sufren enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza, es porque una mala dieta, ¿no es cierto? Tu mamá cuántas veces se habrá querido hacer dieta, tú mismo, tu tío, qué sé yo, la dieta. El tema era la dieta, pero ya estamos en el argumentativo. Mira lo que sustenta este pequeño ensayo. Muchas personas creen que la palabra dieta implica comer menos y solo aquellas comidas que no nos gustan. Se trata de un prejuicio que impera en gran parte de la sociedad. Sin embargo, dieta realmente significa la manera en que una persona se alimenta. Algunos tienen una dieta saludable y otras no tanto. ¿A quién no le gusta comer todo lo que quiera sin tener que preocuparse de saber cuántas calorías tiene un determinado alimento? Sin embargo, si abusamos con una dieta poco nutritiva, los resultados para nuestra salud pueden ser graves. ¿Te das cuenta, estudiante, que está diciendo acá? Que hay un prejuicio, ¿qué es un prejuicio? Una mala idea, ¿no? En gran parte de la sociedad dice que para mucha gente piensa que dieta realmente es aquello que implica comer menos y comidas que no nos gusten. Y no es así, sino es un balanceo, ¿sí o no, alumnos? Es el balanceo, ¿no es cierto? Una manera en que se alimenta, esa es dieta. ¿Qué es la dieta? Una manera en que uno se alimenta. Y si te alimentas bien, es decir, haciendo un equilibrio en tu comida, de harinas y grasas, esa es una dieta. Y no necesariamente dieta es, pues, ajustarse el cinturón y comer solamente nabito o tomatito, qué sé yo. Estás soltando tus ideas en este párrafo argumentativo. ¿Correcto? Profesor, para argumentar,
¿Qué elementos tenemos que tener? Atención, estas son tus armas. Estas son tus armas para argumentar. Hechos. ¿Puedes hablar de hechos? Para argumentar, estimado estudiante, ¿puedes hablar de evidencias? Anótalo, por favor. Hechos, para argumentar, ¿qué puedo decir? Hechos, por ejemplo, el caso del feminicidio. Puedes ir contando los distintos hechos, o toma 2, 3 hechos, por ejemplo, que ha sucedido en el Perú. Evidencias que tengas, estadística. Opiniones, el ministro de Salud ha dicho, sí o no, opiniones de personas que dominan. Casos ilustrativos, el 25 de febrero en Arequipa un hombre mató frente a las cámaras de televisión a su pareja debido a que casos ilustrativos. Ejemplos específicos, estadísticas. Jóvenes, experiencias personales también puedes poner en tu argumentación. Muchas veces yo he excedido en la comida de hamburguesas y un día ya me empecé a sentir que me desmayaba. Experiencias personales. Y ahí dices, pues no me daba cuenta pues que los triglicéridos habían llegado a mis vasos. Debido a ello el dolor de cabeza. Experiencias de otros. Abuela, mamá, papá. Testimonios o conocimientos previos. Esos son los recursos que tiene una argumentación para sustentar mejor tu idea, tu tesis, ¿no es cierto? Para hacer aún más sólido lo que tú dices, que se llama tesis o argumento, tesis o hipótesis. Profesor, ¿y si yo quiero solamente exponer? Si quieres exponer, tienes que utilizar datos, información, sacado de libros, de revistas, qué sé yo. Acá ya no sueltas tu opinión. Ejemplo, ejemplo de un párrafo expositivo, estimado estudiante. Muchas personas, no, este ya es repetido, ¿no? Párrafo de desarrollo, acá está. Párrafo de desarrollo. Expositivo. Violencia. Violencia conyugal. Profesor, ¿cuál es el tema de este párrafo que nos va a leer? Violencia conyugal. Violencia conyugal, violencia de parejas. Por eso vienen los divorcios, pues, alumnos. Violencia, el tema es violencia. Vamos al párrafo, mira lo que dice. Mira, facilito cómo se escribe un párrafo de desarrollo. Actualmente, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia conyugal. Miras, partido con una estadística. Vas a sustentar. Esto se debe a diversos factores. En primer lugar, se debe al bajo nivel educativo del cónyuge, quien a duras penas concluyó su educación secundaria. En segundo lugar, al hecho de que los hombres se consideran superiores a la mujer. Finalmente, el consumo de alcohol provoca actitudes violentas hacia su pareja. ¿Te das cuenta, alumno? ¿Cuál es tu tesis? 3 de cada 10 mujeres sufren violencia conyugal. ¿Y por qué se debe eso, alumno? 3 razones, profesor. Bajo nivel educativo del cónyuge. Idea de que el hombre se cree superior a la mujer, segundo. Y tercero, el uso exagerado de alcohol o sustancias tóxicas. Esto está sustentando una idea. ¿Por qué? Porque está sustentando por qué 3 de cada 10 mujeres sufren violencia conyugal. Y ahí estás dando 3 razones. Ahora, estimado estudiante, ya teniendo un poquito las ideas, un poquito, espero que vayas adecuando ya tus ideas a un tema, vamos a la conclusión. Conclusión es la síntesis de lo explicado, de lo dicho, de lo escrito. ¿Qué es la conclusión? Es el párrafo que resume y enfatiza los principales puntos tratados en el texto. Al igual que la introducción, influye de manera directa en el lector, porque al final tú puedes soltar en la conclusión, ¿qué cosa, alumno? Una recomendación. ¿Sí o no? Una recomendación. Puedes soltar en el último, en la última oración de tu conclusión, una recomendación. Ejemplo de conclusión. Este es de un tema llamado la vestimenta. La vestimenta, mira, de un tema muy interesante, la vestimenta, las formas de vestirse. Como se explicó anteriormente,
La vestimenta es un producto cultural que define, aunque no encasilla a las personas, porque se relaciona con preferencias y con estilos, que son parte de la identidad de las personas y distintos grupos de la sociedad. Por tanto, se puede sostener que la industria de la moda interviene en una parte fundamental de la cotidianidad de la población. ¿No? Estás hablando acá de la moda, de cómo nos vestimos, ¿no? ¿No? Que se relaciona con preferencias y estilos a partir de una identidad. Por ejemplo, tú habrás visto que hay chicos y chicas que se visten todo de negro. Es parte de una identidad con el rock, ¿sí o no? Luego has visto cómo se visten un poco los artistas, los pintores, con gorritos, ¿sí o no? Se hacen crecer la barbita, es parte de una identidad. Está sacando acá una conclusión a partir de lo que se llama distintos grupos, ¿no? Que entre ellos se identifican con su forma de vestirse, con su forma de hablar, etcétera, etcétera. En resumen, ¿cuál es la estructura de un ensayo, amable estudiante? Introducción, donde se plantea el tema y el objetivo. Se hace brevísimamente una especie de descripción breve, si quieres. En el desarrollo sustenta sus puntos de vista, ya sea el desarrollo puede ser argumentativo o expositivo, estimado estudiante, y las conclusiones, al final, plasmas una idea para el lector, para el lector. En los últimos días he estado tratando de contribuir con el análisis de Los ríos profundos, una maestra novela autobiográfica de José María Arguedas, ¿no es cierto? Entonces, como es mi campo y mi tema, para mí estudiante, me es más fácil sustentar que Los ríos profundos es la mejor obra de Arguedas y a su vez es una obra autobiográfica. Mire mi tesis, alumno, mira mi tesis, escucha mi tesis, que Los ríos profundos, novela de José María Arguedas, es la mayor obra del escritor y a su vez su mayor obra autobiográfica. Estoy diciendo dos cosas, ¿sí o no? Que es su mayor obra y que es de su vida misma. Profesor, susténtelo, lo que acaba usted de decir. ¿Te das cuenta? Eso sería mi tema. Entonces yo hago mi introducción acá, ¿ve? Los ríos profundos, publicado en 1958, es una novela del escritor peruano José María Arguedas. Tiene hondas raíces autobiográficas. Ernesto, su protagonista y narrador en primera persona, es hijo de blancos, pero sus primeros años transcurren en la comunidad india, cuyo mundo primitivo, sumergido en la naturaleza y entretejido de magia, será constantemente el refugio de sus recuerdos y nostalgias. El título de la obra alude a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces de la cultura andina, la que, según Arguedas, es la verdadera identidad del Perú. La mayoría de los críticos coinciden que la novela es la obra maestra de José María Arguedas. ¿Ve? Entonces, mira, ¿qué quiero demostrar yo? Que es la obra maestra, su mejor novela, ¿sí o no, alumnos? Luego viene mi argumento 1, ¿ve? Luego puedo poner un argumento 2 si yo quiero. Se trata de una novela de formación articulada sobre dos pilares estructurales de dilatada tradición literaria, como son, por un lado, el motivo del viaje y por el otro, el héroe adolescente que protagoniza el tránsito de la infancia a la edad adulta. Puedo plantear un argumento 3. Narra el proceso de maduración del personaje principal Ernesto. Puedo, si quiero y tengo más conocimiento, plantear un argumento 4. ¿Correcto? En el argumento 4 digo, Los ríos profundos es una novela que se sustenta sobre una antítesis. Esta antítesis viene dada por dos grandes conceptos unidos al hombre desde su existencia, el bien y el mal. Este ha sido el aspecto más estudiado de la obra, puesto que aquí parten la caracterización y la clasificación de los personajes. Y mira mi conclusión, ¿cómo sería, profesor? Podría ser de esta manera, ¿ve? Pensando en Arguedas.
Arguedas narra la disconformidad y la lucha de la clase media conformada por las comerciantes, las chicheras, ante el desabastecimiento fortuito de la sal contra las autoridades gubernamentales y empresarios que acaparaban con fines de elevar precios. Sucesos que el escritor fue testigo en sus años de estudio en Abancay. No olvides, para terminar, alumnos, que para elaborar un ensayo te tienes que valer de conectores de ideas, ordenadores, los que introducen un tema, los que añaden ideas, ve. Además, asimismo, también utiliza para aclarar, ¿quieres aclarar algo? Es decir, o sea, para hacer un ejemplo, por ejemplo, concretamente, para introducir al final de tu ensayo una opinión personal. Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi juicio, según mi punto de vista. Para resumir, en resumen, en pocas palabras, en suma, globalmente. Es decir, nexos conectores nos permiten articular un discurso. Es como cuando tú caminas, las articulaciones de tu cuerpo, ¿no? Permiten que tú puedas correr. En un ensayo, las articulaciones vienen a ser los nexos conectores, articulaciones de ideas. Y acá están los pasos, los pasos.